hemen egoteagatik. Atzo, eskolako liburutegien egoera aztertzeko aukera izan genuen, eta gaur berriz da liburutegien analizia egingo dugu. Espero dugu esperientziak eta ideiak nolabai gero lanean edo martxan jartzeko aukera izatea, eta denok baliogarriak izatea. Bueno, hoy, entre los objetivos que pusimos en las jornadas teníamos varios. Sabemos que están todas las nuevas tecnologías, los retos de la información y el conocimiento, pero sabemos que la biblioteca, tanto la escolar como la pública, si en algo tiene futuro y perspectiva, es en el fomento de la lectura. Y sobre el fomento de la lectura, actuaciones, programas y desarrollo, tiene una gran experiencia Begoña Marlaska, que es la directora de la Biblioteca Provincial de Cuenca. Lleva muchos años un gran bagaje profesional y es una gran referencia que nos va a venir bien. Además, ella es muy entusiasta y seguro que nos va a contar ideas y proyectos que, bueno, quizás podamos aprovechar y sobre todo que nos van a interesar. Empieza. Buenos días. Buenos días. Bueno, doy las gracias por invitarme a compartir con vosotros lo que yo pueda contaros y lo que me podéis contar también y lo que sobre todo pueda mover a reflexionar conjuntamente. Agradezco mucho a las personas que han intervenido delante de mí, el señor alcalde y el viceconsejero, porque ya me han hecho la comunicación que iban a daros, así que no voy a ir al debate directamente, ¿no? Porque han sugerido uno y otro un montón de cosas de las cuales yo también quería incidir y además estoy de acuerdo en la línea que hemos esbozado, que han esbozado, bueno, y da mucho debate. Yo espero que os genere preguntas, no preguntas, sino yo que sé, intercambiar. Yo no soy nadie para dar lecciones a nadie tampoco, solo puedo contar la experiencia que yo tengo, la experiencia que tienen otros compañeros, porque aquí nos movemos en un mundo de absoluta copia y pega, en el buen sentido, no de los chicos de ahora, sino en el sentido de que aquellas experiencias que están funcionando bien las aplicamos, nos ayudamos, vamos viendo las cosas que funcionan mejor, vamos viendo peor y entre todos nos ayudamos. Y es un poco la idea que traigo hoy, contaros un poco no solo la experiencia desde mi biblioteca, llevamos mucho trabajo al lado de la Castilla-La Mancha, que también hemos iniciado muchas cosas, algunas muy pioneras en el gremio bibliotecario en España, y los resultados que están dando y para que veáis un poco también, ¿no? Al final os hablaré de las bibliotecas de doble uso, que especialmente me pidió Francisca que os hablara también, porque es una experiencia en Castilla-La Mancha puesta en pie hace ya 3 años ya, desde el 2007, y yo creo que también os puede venir bien, dado un poco el público que tenemos, los asistentes que sois colegas bibliotecarios y también profesores o gente que estáis relacionados con el mundo de la biblioteca escolar. Tengo muchas cosas que deciros y entonces, como tengo el tiempo que tengo, voy a intentar ir rápida, pero me voy a parar en aquellas cosas que yo creo que puede, yo que sé, mover más a luego el debate. A mí no me importaría no respetar, si voy a respetar el tiempo y eso todo, ¿no? Pero ese cuarto de hora final, si queréis que ese debate lo vayamos interpolando, digamos, a lo que yo voy hablando, no tengo ningún problema. O sea que pues yo voy a lanzar ideas, algunas como de diablo, estas de abogado del diablo, que de vez en cuando meto una cosa, pero luego meto la contraria y diréis, esta está por ahí. Pero lo hago aposta porque si algo soy es súper crítica conmigo misma, que soy la primera cosa que tengo que ser, y me gusta aportar ideas que a su vez me descabalan mis propias ideas, porque así me hacen volver a repensar algo. Así que voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a meter cosas que piensan otras personas que a mí me descabalan lo que yo sé afirmar a lo mejor un rato antes, pero también quiero que en este contraste nosotros busquemos nuevas posibilidades, ¿no?, de mejorar este campo. Como tenéis el texto, que si no lo tenéis lo vais a tener, de lo que vais a ver en la pantalla, bueno, pues voy a pararme en aquellas cosas, digamos, que quiero explicar un poco más. Siempre pongo algunos pequeños conceptos del manifiesto de la UNESCO porque sigue siendo una especie así como la Biblia del bibliotecario, que aunque sea un manifiesto del año 48, que lo que empezó y luego se renovó en el 91-92 y ahora está camino de volverse a renovar, marca principios que tenemos que seguir teniendo presentes para, digamos, el derecho de los ciudadanos, ¿no?, a recibir una educación, a recibir unas posibilidades de conocer y saber lo que es la lectura, de experimentarla, de acceder a lo cultural, al diálogo intercultural. Aquí son cosas que no por
tan importantes y tan idealistas, no quiere decir que no las debamos de seguir teniendo en cuenta. Como toda biblioteca que se precie de querer trabajar para y con los ciudadanos, todos tenemos que marcarnos unos objetivos y una misión. Sin ese paso previo tan importante y que marca realmente el trabajo que uno hace día a día, los sinsabores que uno recibe no son nada si no tienes presente constantemente la gran misión que cumple la biblioteca pública. En esa importancia pues, se superan las dificultades porque realmente no somos funcionarios, somos trabajadores para mejorar la vida de los ciudadanos. Y en ese concepto estamos los que trabajamos en la biblioteca, todos los que trabajamos vemos cómo es la vida de los ciudadanos, vemos cómo se acercan las personas a las bibliotecas para mejorar sus aspectos de vida, para saber quiénes son, para saber quién es el mundo que les rodea, para saber si pueden mejorarlo. Todo eso es lo que hacen los ciudadanos cuando vienen a nosotros, para resolver problemas, para buscar afecto, para luchar contra la soledad, para tantas cosas van a las bibliotecas y somos testigos de ese día a día, de ese devenir de los niños, de los jóvenes, de los mayores. ¿Y cómo no vamos a ser serios en nuestro problema? ¿Cómo no vamos a saber muy claro cuál es la misión de la biblioteca? Entonces, si estamos hablando de acceder al conocimiento en todo tipo de soportes, brindar las posibilidades de autoformación que todo ciudadano tiene derecho, fomentar la lectura, en fin, todo lo que veis ahí, coordinarse estrechamente con todo tipo de redes y en fin, todo lo de las tecnologías que han dicho las personas que nos ofrecen, que han inaugurado un poco el día de hoy, y todo eso es imprescindible. Esto es lo mismo que han dicho los dos, Antonio y Carlos, han dicho que se requiere la participación de todos, desde la escuela, desde la familia, desde las bibliotecas, desde la universidad, desde los medios de comunicación, que también inciden tantísimo, influyen tanto, desde los espacios públicos y desde luego desde todos los aspectos. En el tema del fomento de la lectura con los recursos públicos es un poco lo que el viceconsejero os iba diciendo también y el alcalde de aquí de Ermua, sobre las políticas que ellos ya van introduciendo en las zonas, ¿no?, en las que se rigen. Son imprescindibles para hablar del fomento de la lectura, qué políticas culturales existen, qué políticas de libro, qué políticas educativas y de bibliotecas escolares. Aquí hay un problema también con las redes. A veces las redes no funcionan bien, están desconectadas. No solo redes de bibliotecas escolares, redes de bibliotecas públicas, redes de bibliotecas universitarias, que tenemos que estar todo en una interrelación total. Por eso hubo un termómetro para conocer la medida del desarrollo de un país a nivel de sus bibliotecas, decía Emilio Lloret, que por cierto esta entrevista se la hizo Ramón, que viene detrás de mí. Y después son muy importantes los planes institucionales que existan de fomento y promoción de la lectura. Por ejemplo, él hablaba de los proyectos que tenéis aquí preparados y también los planes de lectura que se están haciendo en muchísimas redes educativas en España, en distintas autonomías, y que están dando también sus frutos. Me parece mentira que tengamos que incidir en hacer planes de lectura, lo cual parece que chocan. Es muy paradójico decir que en un sistema educativo tienes que poner un plan especial de lectura. Sí, a mí me parece que es muy indicativo del problema que hemos tenido en España sobre ese tema. Bueno, ¿por qué leer hoy? Pues a partir de aquí empezamos ya con una reflexión ya más rápida. Aquí hay un chiste que no sé si lo veis de lejos, pero os leo una parte que no hay censura, puedo leer el final. Vecinos todos, este ayuntamiento ha decidido que se cierra la escuela y los chavales irán al pueblo de al lado. Y dice otro, y se cierra la biblioteca por falta de presupuesto y la casa de cultura porque no hay dineros. Y termina, también cerrarán los bares a las 3 de la mañana. Y ya empiezan botellones arriba, tomates y tal. Los bares a las 3, carcajo, puta, fascistas, los drogados. Eso es un poco el final. Este chiste no se ha hecho ahora mismo, pero sí que indica mucho lo que significa en España, lo que está introducido socialmente, ¿no?, la idea que se tiene de biblioteca, pero la idea que se tiene de otro tipo de servicios públicos, ¿no?, en este caso. O sea que la población se calienta y luego existe la libre promoción de la lectura, que es un servicio de estabilidad. Entonces esto nos lo pasamos de uno a otro y, en fin, para que veáis un poco, sí, cómo la promoción está en muchas partes, se puede hacer de muchas maneras. El caso es que, bueno, entonces, vamos a pasar a lo serio. Es este, ¿no? ¿Por qué leer? Vamos a ver. Hay un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención
que es un autor sudamericano, un ensayista, profesor y demás, que ha estado afincado mucho en universidades europeas y ahora está en Colombia, que se llama Jesús Martín Barbero, y que escribió una ponencia que se llama Los modos de leer hoy, ¿no? Entonces dice, ¿qué significa leer hoy? Lo digo un poco porque ya veréis cómo revuelve un poco los higadillos. Dice, a mí me parece que cuando me preguntan por qué leer hoy es una pregunta monoteísta. Dice algo así como, porque todo el mundo dice, pues leer es aprender a vivir, leer es informarse, es cultivar la personalidad, es hacerse partícipe de lo que vive tu sociedad, en fin, pero para responder a esta pregunta, dice, es que hay que estudiar el fenómeno desde distintas dimensiones, histórico-sociales, histórico-culturales, histórico-políticas. Dice, no se trata de decir, comprar un libro y llenar las bibliotecas de libros. ¿Para qué leemos? ¿Para quiénes leemos? ¿En función de qué leemos? Decía, ¿no? Que había que preguntarse. Entonces dice, como decía Antonio antes, dice, es que al principio la gente nunca, al principio de lo que es la experiencia de la lectura, no se leía solo, en soledad. Se ha leído siempre en alto. Se ha empezado siempre a leer en alto. Las sociedades leían en alto, como acordados en los conventos, mientras la mujer comía la sopa, alguien les estaba leyendo. Y realmente la lectura, tal como la conocemos hoy, es del siglo XIX, es la idea decimonónica de leer individualmente para uno mismo, ¿no? Hasta entonces siempre ha sido una lectura como compartida, de alguna manera, ¿no? Y entonces dice que la mayoría de la gente, hasta el siglo XIX, no leyó nada más que comunicándose con otros la lectura. Nosotros vamos perdiendo el tema de la incidencia de la narración oral desde niños, es absolutamente imprescindible porque en España la estamos perdiendo. Es tremendo, pero la estamos perdiendo. Y luego dice otra cosa, la lectura se encuentra fragmentada, pero no lo dice en el sentido que luego vamos a hablar, y es en el que apuntaba también el viceconsejero, el leer frases sueltas, aquí, el hipertexto, que nos hace leer cosas aisladas cuyo contenido se va rompiendo y mentalmente eso produce un pensamiento absolutamente también más roto, como lo que es el concepto de lectura seguida. Pero él dice, la lectura se encuentra fragmentada, pero dice por qué. Dice, cada institución, lo dice a nivel muy crítico, no tiene que ver con las otras. La escuela no tiene nada que ver con la biblioteca no tiene nada que ver con la escuela. Los intelectuales no tienen que ver con la lectura de la gente no tiene nada que ver con los intelectuales. La relación de los diversos sectores que tiene que ver con la lectura es nula. Si cada uno vamos por ahí, dice. Y por otro lado, la oralidad, la cultura o la cultura de la imagen no aparecen como claves hoy del mundo de la lectura. Y tercero, dice, todo lo que se habla de leer como un ejercicio de participación ciudadana, de intercambiar lo que uno lee con lo que uno vive y todo esto, no se ve ni en la escuela ni en las bibliotecas. O sea que la noción de lectura va muy unida a la función escolar y después a la laboral. Diciendo, no interrelacionar a lo personal. Digo un poco, son reflexiones que creo que merecen la pena pensar. Entonces, ¿qué podemos hacer para luchar contra ese monoteísmo? Que leer es vivir, leer es pensar, no sé qué. ¿Qué se puede hacer? Pues le falta un pie a ese tema. Para no caer en ese monoteísmo, dice, lo que mejor hay que hacer es escribir. Y entonces él fusiona la enorme importancia de que nunca se puede decir fomentar la lectura sin fomentar la escritura. Para él es algo absolutamente indisoluble. Y ese es otro de los grandes fallos que hemos tenido en nuestro país en general, en los planes de fomento. Se fomenta mucho leer, y no se fomenta escribir. Y no os digo nada, los que pertenecéis al gremio educativo. Todos nos quejamos de que los chicos cada vez escriben peor. Aparte del problema de la ortografía que provocan los móviles y el lenguaje rápido y fugaz, pero aparte de eso es que hay que fomentar mucho más la escritura. Bueno, pues él más o menos dice que esa sería un poco la solución. Entonces, bueno, al terminar un poco la propuesta de por qué leer, pues leer y escribir. Y luego dice, estamos llenos de palabras, estamos en un mundo llenos de palabras, de ruidos, de apóstoles y mercachifles, por todos los lados hablando, pero hay una enorme dificultad, que es la de escuchar. Hablamos y hablamos y hablamos, pero no nos escuchan. ¿Qué hay que hacer para hacernos escuchar? Es decir, ¿qué hay que hacer para tener una voz propia, algo que digamos algo nuevo, que le fomente y le llame la atención al que está escuchándonos y a su vez generar un pensamiento nuevo, algo nuevo que no sea todo manido, el bla 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 bla, dice más o menos. Entonces él dice que para eso lo mejor es aprender a leer y a escribir, para tener un pensamiento propio y una voz propia. Yo así ya os he respondido por qué leer, más o menos. Yo sí estoy de acuerdo con bastantes cosas de las que dice.